ya lo indicó antes el doctor Zamudio, pues este es el primer seminario planteado en el cual pues hablaremos de las metodologías que a través de la investigación que ha hecho el equipo de trabajo, de investigación, hemos encontrado interesantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Como ya lo mencioné, en estas ponencias que se van a llevar a cabo de hoy y mañana, pues principalmente mostraremos las metodologías y algunos ejemplos, ¿no?, aplicados con datos reales. Mi nombre es Adrián y yo les voy a presentar pues el método odónico aplicado a la vivienda. Antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Como ya lo mencionó el doctor, pues, somos un equipo que pues, lleva varios tiempo ya trabajando en este tema en particular, pero además de esto pues, se manejan otros como el desarrollo humano, un sitio en el cual se difunden los resultados, que puede ser de utilidad siempre que lo necesiten, ¿no? La información que está ahí es desde el 95 hasta el 2015 y seguimos trabajando para actualizar. Bueno, para empezar, nosotros necesitamos pues primero conocer el por qué es importante la vivienda, ¿no?, en general, por qué las economías influye o es necesario que se tenga estudiada y se tenga bien analizada el factor vivienda en la economía. La importancia de la vivienda. En este punto es importante mencionar, diversos autores comentan que las viviendas son en la medida una fuente de riqueza para las personas. O dicho de otro modo, es en general para la mayoría de las personas, la vivienda es el único bien o el bien de mayor valor que poseen. Y además de esto, pues es una fuente de riqueza en medida de pues, las personas que habitan en ella, ¿no? Entonces se puede considerar como un factor importante. A través de esto, diversos organismos, institutos, por ejemplo en Europa, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, tomó tanta importancia a la vivienda que se desarrollaron varias políticas públicas para poder tener siempre en buenos términos este sector, ¿no? Algunas instituciones como la Eurostat, que es la encargada de calcular algunas estadísticas en general de la Unión Europea, recomiendan que se deben de dar seguimiento a la evolución de los precios, en especial en épocas de turbulencia. ¿Esto qué significa? Dicho de otro modo y tomando las palabras de una persona llamada Minchu, que es pertenece al Fondo Monetario Internacional, las viviendas o el seguimiento a las viviendas nos ayuda a detectar sobrevaluaciones en la economía, ¿no? Entonces, a partir de esto es necesario construir indicadores que nos permitan dar el seguimiento. Pero bueno, construidos estos indicadores surgen dos preguntas, ¿no? ¿Para qué sirven y cómo construirlos? Primero trataremos de dar respuesta de para qué sirven estos indicadores, ¿no? Pues como el nombre lo señala, un indicador sirve para indicar, ¿no? la situación que atraviesa la economía, ¿no? Como lo muestran aquí en las diapositivas, son indicadores macroeconómicos del crecimiento económico. Este punto es muy importante, ¿no? Ya que esto sirve pues principalmente para poder comparar regiones, países, ¿no? Poder ver cómo qué país está más adelantado que otro, qué región de un país está más adelantada, a cuál se le debe de destinar un poco más de importancia, se debe de tomar cartas en el asunto para poder tener un mejor desarrollo, ¿no? Esto pues a su vez sirve para desarrollar políticas públicas, que es muy importante, ¿no? Las políticas públicas, para poder pues digamos de algún modo evolucionar, ¿no? En el sentido económico. Esto es un poco subjetivo, ya que los indicadores que se construyan pues van a depender mucho de factores, ¿no? Estos factores en general pues van a depender de la información con la que disponga la institución o el país que quiera analizar, también los requerimientos que él tenga, entonces pueden variar, ¿no? Y para esto pues se utilizan diversos métodos, que es el objetivo de este seminario, pues analizar esos métodos para construir estos índices o indicadores.
como el título lo dice, en este trabajo, en esta ponencia, nos centraremos más a los métodos hedónicos, ¿no? Pero, ¿qué es un método hedónico? Un método hedónico, o la idea central, creo que ahí sin querer se pone un poquito la presentación. La idea central del método hedónico es el descomponer el precio de un bien heterogéneo en función de las características que componen este bien. Es decir, pongamos un ejemplo, una computadora, ¿no? Tiene un precio, un determinado precio, pero ese precio no es más que el agregado del precio de las características que componen a la computadora, ¿no? El procesador, la memoria, etc. Podemos pensarlo así de una manera un poco sencilla, ¿no? Pero bueno, teniendo la idea central de lo que se tratan los métodos hedónicos, ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar al contexto de la vivienda? Bueno, pues vamos a pensar, como os comentó, la vivienda, pues es muy importante. Y entonces la podemos pensar como el conjunto de varias cosas o factores que influyen, ¿no? Todos ellos heterogéneos. Podemos pensar en dos atributos así principales o características, ¿no? Las físicas estructurales y las de localización. Entonces, pues por ahí ya nos encamina que suena desde algo muy vago, no sé cómo decirlo, que este método puede ser aplicado con la vivienda, y lo es, ¿no? Ya que como tal no existe un mercado en el cual se pueda comerciar con las partes de una vivienda, porque todo se vende como un todo, no se puede vender solo un cuarto o solo una parte, o no sé cómo de explicar mejor esa idea, ¿no? Pero pues en principal, bueno, explicando ya el método único aplicado a la vivienda, lo que se busca es el explicar o asociar precios a cada una de las características que componen a la vivienda. Es importante aquí mencionar que, bueno, todos podemos entender que una vivienda es única y irrepetible, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si nos ponemos con el factor localización, pues una vivienda no puede estar o dos viviendas no pueden estar en un mismo lugar a la vez, ¿no? Entonces, eso pues ya es muy difícil que con los métodos hedónicos, pues se trata de encontrar un valor específico a cada cosa, ya que pues no se va a poder, siempre van a haber factores que van a influir, pero lo que se trata es de una manera más general como encontrar precios implícitos a cada una de esas características que la componen. Bueno, ya teniendo la idea y el contexto de cómo aplicar este método a la vivienda, ahora ¿cómo lo podemos plasmar para que nosotros hagamos una estimación de esos precios, ¿no? Pues lo primero que necesitamos hacer es pensar en una relación que nos diga cómo podemos tener el precio en función de las características, ¿sí? Necesitamos encontrar esa relación. Entonces, pues las personas que plantearon esto, mediante técnicas estadísticas, sugieren que se pueden encontrar estas relaciones, ¿no? Encontrar los precios implícitos de cada una de las características que influyen en la vivienda. ¿Sí? Entonces, se utilizan técnicas de regresión para los métodos hedónicos para estimar esos precios de vivienda. Pues ya con la idea general, para mantenernos aún más al filo de las sillas, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de estos trabajos, ¿no? Estos trabajos, o la idea principal, surge a principios de los años 20, ¿no? Aquí es importante señalar que los primeros trabajos se dan analizando explotaciones agrarias, ¿no? Entonces, estos trabajos tomaban en cuenta cómo explicar el bien en función del precio de un cierto producto agrícola, en función de la cercanía al mercado, de la demanda, etcétera, ¿no? Pero muchos autores no concuerdan en saber o en afirmar cuál de todos ellos es el primero que puede decirse que es el padre de los métodos hedónicos, ¿no? Eso sí, todos concuerdan en que esta persona, Kurt, en 1939, fue el primero en utilizar el término hedónico, ¿sí? Después de estos trabajos que plantean las ideas, viene un periodo en el que la metodología cae en desuso, ¿sí? Que estos años comprenderían los años 40 y 50, ¿no? Muchos autores indagan que esto se debió principalmente a que los intereses de los investigadores en esos años eran otros, ¿no? Y también a las limitaciones computacionales de aquellos tiempos, pues era muy difícil trabajar esto, ya que, les adelanto un poco,
los métodos hedónicos en general requieren mucha información, ¿no? Depende también de los objetivos del trabajo que se quiera hacer, ¿no? Entonces es un poco complicado hacer estimaciones pues, sencillas, ¿no? Entonces, después de esa época de desuso, pues a principios de los años 60, estas tres personas que se muestran aquí en pantalla son las personas encargadas de retomar y sentar las bases modernas que nosotros hoy conocemos para los métodos hedónicos, ¿no? Se puede considerar que en especial Rosen fue el que sentó las bases teóricas de los métodos que hoy en día aplicamos. Ya un poquito dado el contexto de la vivienda y los antecedentes de estos métodos, pues vamos a platicar ahora como tal del proceso, ¿no? Pues tenemos en la cabeza que necesitamos hacer una regresión, encontrar la relación entre el precio y las características. Para encontrar esta relación existen varias formas funcionales, así las vamos a denominar, ¿no? Que básicamente son los modelos que se pueden utilizar para encontrar esta relación. Las cuatro que se muestran en pantalla, pues es la lineal, la semilogarítmica, la logarítmica, ¿no? Los nombres a primera instancia pues, no pueden decir mucho, o tal vez no tanto, ¿no? Pero para objetivos del seminario nos vamos a enfocar solamente en estas dos primeras, ¿no? La lineal y la semilogarítmica. ¿Por qué nos vamos a basar en esto? Bueno, tras la revisión de diversas instituciones de todo el mundo, pues encontramos que pues, son las más usadas, son las más estudiadas, y se tiene ya mucha teoría desarrollada alrededor de estas, ¿no? También otros autores, en especial no necesariamente instituciones, proponen métodos para hacer transformaciones y que estas transformaciones, pues ellas mismas escojan, por decirlo de algún modo, la mejor forma funcional de acuerdo a las variables que se ocupen, ¿no? Pero eso por el momento lo vamos a omitir un poco y solamente nos centraremos en estas dos cosas, ¿no? Pues las formas funcionales para que más o menos las vayan conociendo son estas, ¿no? La lineal es la relación, como lo dice lineal, entre el precio de la vivienda y cada una de las características de estas, ¿no? Se podría interpretar que el precio, o bueno, vamos a tomar a las zetas como las características de la vivienda, y estas betas van a ser el precio implícito de cada una de esas características al precio. Me explico, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una ZI como el número de dormitorios, ¿no? Entonces la beta I asociada a esa ZI va a ser el precio que va a aportar cada dormitorio al precio de la vivienda, ¿sí? Ahora, para la forma funcional semilogarítmica, ¿no? Es básicamente la misma idea, solamente que aquí vamos a buscar encontrar la relación entre el logaritmo natural del precio de la vivienda y cada una de esas características en su forma lineal, ¿no? Las dos formas de poder interpretarlo de algún modo es que aquí pues la relación es directa, los betas son los precios implícitos, ¿no? Entonces aquí, como se puede interpretar cada uno de esos cocientes, es como qué tanto afecta el precio de la vivienda en porcentajes, ¿no? Porque vienen siendo aditivos, si hacemos ahí una serie de procedimientos. Lo que se va a obtener aquí al final es como el precio de la vivienda aumenta un 20% de acuerdo a cada número de cuartos, ¿no? Si tienes 5 cuartos, el precio aumenta el doble, ¿no? Si tienes 2 cuartos, aumenta un 40%, etc. Aquí lo vamos a llamar como aditivo y esto es multiplicativo. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo en el que creo que puede ser un poco más entendible. Bueno, como les mencioné antes, ahora necesitamos ver o pensar cuáles son las variables, el grupo de características que nosotros vamos a necesitar. El autor, Kahn, en el año de 1902, menciona que solo son dos grupos, ¿no? Las características estructurales y los efectos de localización. Vamos a hablar un poquito de detalle de cada uno. Las características estructurales, pues más que nada se enfocan en las cosas que dependen como tal de la vivienda. Si la vivienda es nueva, si la vivienda es usada, el número de habitaciones, la superficie construida, si la vivienda cuenta con cierto bien, digamos un pozo o no cuenta con un pozo, ¿no? Etcétera. Y los efectos de localización, podríamos pensar que estos no necesariamente dependen de la vivienda. ¿Por qué? Vamos a pensar así, una vivienda que está cerca de museos, de escuelas, puede tener un valor diferente al que una vivienda que está entre bares, ¿no?
supongamos. Va a depender del objetivo de la persona que lo quiera comprar. Pero esa es a grosso modo la idea, ¿no? Va a depender, no sé, del número o la superficie de carreteras construidas alrededor de la vivienda, ¿no? Una vivienda que tiene un fácil acceso va a ser de un precio tal vez mayor que una vivienda de difícil acceso, ¿no? Etcétera. Entonces podemos agrupar estos dos grupos, con esas características. Ya hablamos de los modelos, de las formas funcionales y de las variables. Ahora vamos a hablar vamos a suponer que ya tenemos nuestro modelo, todo con nuestras variables. Hay que tomar ciertas cosas en cuenta al momento de obtener los resultados, ¿no? Aquí solo puse algunas, pero en general son muchas, ¿no? Lo primero es que los coeficientes que obtengamos deben de ser coherentes con el fenómeno que estemos estudiando, ¿no? Pongo un ejemplo. Se espera que el precio de una vivienda, a mayor número de cuartos, pues el precio aumente, ¿no? Entonces el coeficiente o el valor de beta que obtengamos para esta variable en específico debe de ser positivo, porque debe de aportar a la vivienda. En el caso de, supongamos que estamos tomando como variable la violencia, el nivel de inseguridad. Entonces al ser algo negativo, mientras más crece, pues se espera que el signo que se obtenga de este coeficiente sea negativo, ¿no? Porque mientras más alto sea ese número o ese índice o de la manera que lo estemos midiendo, pues va a repercutir, en el precio de la vivienda, va a bajar su valor. Otra cosa que se debe de tomar en cuenta es, es la multicolinealidad. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Es que los métodos genómicos son muy flexibles, digámoslo así, ¿no? Puede funcionar con el número de variables que uno tenga, ¿no? Pero lo mejor o lo requerido de estos métodos genómicos para que funcionen mejor es meter el mayor número de variables que puedan explicar el precio de la vivienda, ¿no? Pero si nosotros hacemos esto, puede que algunas de estas variables estén altamente relacionadas y cause, pues, que los efectos o los coeficientes que se obtengan no sean los verdaderos, ¿no? Puede haber cierto sesgo, digamos. Y eso conlleva a otro problema que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Al tener muchas variables, en algunos casos y pocas en otros, se pueden omitir ciertas características que en verdad influyan en el valor de la vivienda, lo cual va a traer sesgos. Es decir, si yo no pongo el número de cuartos y sí pongo el número de baños en mi método, puede que le dé un mayor peso al número de baños, pero eso no refleje la realidad. Pero como no tenemos otra variable que pueda absorber o tener el papel que debe de tener, pues va a causar ciertos problemas en los estimadores, ¿no? Heteroelasticidad se refiere a problemas de varianza no constante. Esto lo vamos a tener principalmente cuando pues manejamos cantidades muy grandes, ¿no? Y pues otra cosa habrá que manejarlo con cuidado, que los coeficientes deban ser significativos, ¿no? Es en especial importante hablar un poquito de él, porque va a depender mucho de los objetivos de la persona que lo esté desarrollando. Si el objetivo es encontrar el precio implícito de cada una de las características o aproximarlo, pues algo de lo que debemos de fijarnos muy bien es en que los coeficientes sean significativos, ¿no? Es decir, que sean estables, por decirlo de algún modo. Pero si el precio nada más es encontrar, el objetivo del estudio es encontrar nada más un precio de la vivienda, aunque los coeficientes no reflejen en verdad la realidad, pues no necesariamente tienen que ser los coeficientes significativos, ¿no? Entonces aquí hay que tomar ciertas medidas porque van a depender del investigador o la persona que lo desarrolla. Bueno, después de tanta plática que tal vez ya los aburrí, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Nosotros para este ejemplo vamos a tomar la forma semilogarítmica. ¿Por qué tomamos esta forma, no? De literatura mencionan que esta forma ayuda a reducir problemas de heteroelasticidad, ya que nos lleva todos los precios a una escala más comparativa, por decirlo de algún modo, ¿no? Además, esta forma es la utilizada por muchas instituciones de diversos países, ¿no? Aquí solo por mencionar algunos, pues pusimos México, España y Chile, ¿no? En España el Instituto Nacional de Estadística lo ocupa,
aquí en México la Sociedad Hipotecaria Federal hace uso de esa forma, y bueno, es una forma ya un poco estudiada, ¿no? Para fuentes de información, actualmente, pues disponemos de esta información, principalmente la del ENIC, ¿sí? Esta información es cada 2 años y tiene ciertas variables. En general nosotros nada más nos referimos a toda el ENIC, como es una encuesta muy grande, a la sección de vivienda, que es la que nos ayuda para este caso, ¿no? Pero en particular para el ejercicio, pues vamos a utilizar información tomada de diferentes sitios web, ¿no? de páginas de venta. Esto pues es meramente ilustrativo, no refleja que sea el trabajo. Y bueno, nada más aquí para mencionarles, el NIC pues dispone de ciertas variables que pues ayudan, pero no necesariamente son las únicas, o también pues hacen falta muchas variables que podrían ayudarnos para determinar otras características que se omiten, ¿no? Bueno, del sitio de viviendas, que es el que nosotros vamos a hacer el ejercicio, pues vamos a tomar estas variables, ¿no? El precio, la superficie construida, la superficie de jardín, dormitorios, baños, medios baños y el número de garaje o estacionamientos. ¿Sí? Problemática que hemos encontrado ahorita en la información, ¿no? Es importante mencionarlo. Pues muchos sitios reportan mucha información que es valiosa para el proyecto, ¿no? Y en general para cualquier metodológico cuando se quiera estudiar el mercado de la vivienda, pero surgen varios problemas, ¿no? De algunas encuestas que se tienen o trabajos, un problema es el seguimiento, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el seguimiento? Muchas veces ya no se le da continuidad a cierta sección de algún cuestionario, o el cuestionario que se traía sufre modificaciones, lo cual no hace comparables varias mediciones a través del tiempo, porque pues no vamos a tener las mismas variables, ¿no? La incompatibilidad de algunas fuentes. En México, como lo mencioné antes, tenemos muchas instituciones que generan información que puede ser de mucha utilidad, pero al no tener un identificador que nos permita unirlas de algún modo, pues no nos sirve, por decirlo de algún modo, no es una palabra, la información que tiene cierta institución con la de otra institución, porque no podemos cruzarla. Cuando se cruzara pues sería valioso y podría tener mejores resultados, ¿no? El nivel de desagregación, también es muy importante, ¿no? Porque como lo mencioné, la vivienda es un bien único. Cada vivienda es diferente de otra, ¿no? Una vivienda no se puede repetir. Pero pensemos lo que por regiones las viviendas son más homogéneas, ¿no? Una vivienda que está en el municipio, o las viviendas que están en el municipio de Texcoco se parecen más entre sí en general que las viviendas que están, no sé, en Nuevo León, en la zona norte, en la zona caliente, ¿no? Entonces, porque tienen diferentes objetivos, lo que sea, entonces sería bueno tener los niveles de desagregación más bajos para que pues, puedan ser comparables los resultados, ¿no? Y la periodicidad, ¿no? Muchas veces se tiene todo lo anterior, pero si la información es cada 10 años, pues es muy difícil tener mediciones cada 10 años que puedan reflejar lo que en verdad sucede en la economía, porque en el intervalo de esos 10 años pueden surgir muchas cosas, ¿no? Como ya lo mencioné, para el ejemplo, pues vamos a tomar la información de diferentes sitios web y pues en general, o en total, pues tras la recopilación que hicimos, juntamos 9.549 observaciones, ¿no? Como les digo, es un ejemplo ilustrativo, provenientes de 6 entidades federativas diferentes, ¿sí? Las que se muestran en pantalla: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Querétaro, ¿sí? Como ejemplo vamos a tomar, les dije, la forma funcional, la semilogarítmica, pero vamos a hacerlo con 2 diferentes grupos de variables, ¿no? En el primero vamos a tomar un modelo con intercepto y solo estas variables. No vamos a tomar en cuenta los efectos de localización. Y para el segundo vamos a hacer un modelo que tome en cuenta los efectos de localización para ver qué tanto influye el lugar en los precios, ¿no?
En el primero, como les dije, no vamos a tomar en cuenta el efecto de localización, y estos son los resultados tras hacer la regresión, ¿no? Tenemos un R cuadrado de 0.5, los parámetros son estos. Si recordamos, pues el modelo es el logaritmo natural y los betas pues, serían estos. Sus errores estándar y sus p-valores. Podemos ver que todos son significativos, ¿no? Pero ahora nosotros, ¿cómo podemos interpretar estos parámetros? Una pregunta muy importante, de mucha necesidad para nosotros. Bueno, pues los parámetros los podemos interpretar de la siguiente forma. Como les dije, el intercepto aquí lo vamos a tomar como el precio base de la vivienda o el precio de todos los efectos que no medimos por la falta de variables que tenemos, ¿no? Podemos interpretarlo así. Y de todas las otras características que tenemos son el agregado que va a influir en el incremento o decremento de los precios. En este caso, incremento, porque como se los mencioné, tenemos que buscar que los coeficientes sean lógicos, que tengan un sentido al fenómeno. En este caso, como todas estas características se espera que aporten al precio de las viviendas, pues lo primero que buscamos es que los coeficientes son positivos, ¿no? Eso nos da un primer acercamiento y nos puede ayudar a ver que nuestros datos tienen cierta coherencia. Ahora, ¿cómo interpretarlos? Bueno, tras hacer una transformación, obtenemos esto, ¿no? El precio base, por decirlo de algún modo, sin tomar el efecto de localización, de cada vivienda es de $500,000 de pesos aproximadamente, ¿no? Y cada una de estas características aporta o va incrementando el precio base en cierto porcentaje, ¿sí? Es decir, aquí lo voy a leer así: para la superficie construida, cada metro cuadrado de superficie de la superficie de la vivienda va a aumentar el precio base en 0.21%. Lo mismo para la superficie de jardín, superficie no construida, va a aumentar 0.01% el precio base. Por cada dormitorio se va a aumentar en 22% el precio base, por cada baño en 13%, por cada medio baño un 18%, y si la vivienda cuenta con estacionamientos, por cada estacionamiento se va a aumentar un 0.33% el precio base, ¿no? Suponiendo que no hay efectos de localización, que no depende, o sea, que todas las viviendas, sin saber o sin tomar en cuenta el estado de procedencia, valen lo mismo, ¿no? $500,000 de pesos. Y ya cada agregado va aumentando el precio. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejercicio. Supongamos una vivienda de 166 metros cuadrados de superficie construida y 96 metros cuadrados de superficie de jardín, ¿no? Como ya les mencioné, el precio base es de $500,000, ¿no? Entonces, haciendo los debidos cálculos, al tener una vivienda de 166 metros cuadrados, el precio base va a aumentar 42%. Y luego el precio que tengamos de esto, al hacer los cálculos, va a aumentar 0.01%, ¿no? Tras hacer esas multiplicaciones, obtenemos que sin tomar en cuenta algún otro factor, el precio de esta vivienda, solo sabiendo las construcciones, las mediciones, sería de aproximadamente $756,000 pesos, ¿no? Ahora, si metemos las otras variables que nosotros ya pues, metimos en la estimación, pues es esto, ¿no? Supongamos que aquí hice una tablita de número de dormitorios y la cantidad de dormitorios, cómo afectarían el precio, ¿no? Por ejemplo, para el caso de dormitorios, el precio que teníamos antes, que era de 700,000 y pico pesos, lo va a aumentar 81% si la casa tiene 3 dormitorios. Después eso lo va a aumentar 28% si la casa tiene 2 baños. Después lo va a volver a aumentar 18% si la casa tiene un medio baño. Y si tiene 2 estacionamientos lo va a aumentar 0.65%. Dando como resultado una casa con estas características: 166 metros cuadrados de superficie construida, 96 de jardín, 3 baños, 3 dormitorios, 2 baños, un medio baño y 2 estacionamientos, un precio aproximado de $2,100,000 pesos, ¿no? No sé si se alcanza a ver, aquí sería el precio estimado de esta vivienda, ¿no? Y aquí podemos jugar nosotros con las características y variables y ver cómo afectan cada una de estas los precios de las viviendas, ¿no? Suponiendo que no hay efectos de localización cada uno de las viviendas. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero metiendo efectos de localización, ¿no? Para esto nosotros hicimos
metimos una variable por cada entidad, pero a esto le quitamos el intercepto, ¿no? Si se dan cuenta, estos coeficientes de aquí no variaron de manera muy grande a los que obtuvimos en el ejercicio pasado, son estos. Son básicamente los mismos, ¿sí? Pero, al quitarle el intercepto, o sea, suponiendo que todas provienen del mismo lugar, o que son heterogéneas en la localización, metiendo este efecto, vemos que dependiendo del lugar de donde se encuentre la vivienda, va a afectar su precio de manera diferente, ¿sí? A grosso modo, de manera prioritaria, una vivienda en la Ciudad de México va a ser más cara que una vivienda, no sé, en el estado de Jalisco. Y concuerda un poco con lo que pues, se puede intuir, ¿no? Debido a la infraestructura con la que cuentan las dos entidades. Y, bueno, esto de cierto modo no es lo más óptimo porque es un nivel de desagregación más grande, ¿no? Si tuviéramos el municipio o la localidad, pues podríamos ser más específicos y llegar a ciertas estimaciones mejores, ¿no? Paso al siguiente. Lo mismo aquí, el cambio, pues como ven, no varía de manera significativa con los que vimos anteriormente, pero el precio base sí cambia para cada uno de los, si la vivienda se localiza en diferentes estados, ¿no? Podemos pensar que el precio base de la Ciudad de México son de casi 600,000 pesos de la vivienda. Para Jalisco son de 450,000 pesos aproximadamente, y bueno, así en general en todos, ¿no? Hay ciertas variaciones que nos ayudan a distinguir, nos da la idea de que pues, la localización se afecta en la vivienda, pese a que tenga las mismas características. Vamos a verlo de un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ir al revés, ¿no? Vamos a plantear que la vivienda tiene 120 metros cuadrados, de superficie construida, de área de jardín 45 metros cuadrados, y pues tiene en general 3 dormitorios, un baño, un medio baño y un estacionamiento. Tras hacer las cuentas, estos son como que lo que afecta el precio base de la vivienda. Y tras multiplicar todo esto, obtenemos un valor de 3.17, ¿no? Es este que aquí se muestra. Entonces lo podemos interpretar que una vivienda con estas características va a aumentar 3.17 o 317% el precio base de la vivienda dependiendo del estado en el que se encuentre, ¿sí? Aquí en esta tablita se puede ver mejor. Estos son los precios base de las viviendas por cada estado, ¿no? Entonces al multiplicarlo por el 3.17 que nosotros obtuvimos, estos serían los precios finales aproximados de la vivienda si se localizara en diferentes estados. Podemos ver que en la Ciudad de México esa vivienda con las mismas características valdría cerca de 1.900.000 pesos aproximadamente, y en el estado de Jalisco este precio sería un poco más bajo, cerca de 1,5 millones, ¿no? Entonces, pues esto nos da la idea de que en una vivienda influyen muchos aspectos, ¿sí? Y bueno, pues si seguimos metiendo variables, vamos a ver que van a influir, pero al final podemos obtener un modelo muy grande y eso va a costar mucho trabajo de interpretarse. Entonces, otra cosa que se busca es que los modelos sean interpretables, ¿sí? Y ya, como conclusiones de este tema, pues me atrevería a decir la siguiente, ¿no? Como ya lo vimos, los bienes pueden describirse en función de las características que lo constituyen. Existen muchas formas para estimar estos precios y estas van a depender de los objetivos que se busquen en la investigación, en el trabajo, ¿no? En general. Al ser un método pues, recurrente, como cualquier cosa en el mundo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Algunos de los problemas que acarrea este método pues, es la multicolinealidad, como ya se las expliqué antes, un poco la heteroscedasticicidad y los sesgos que pueden causar el omitir variables de importancia o agregar muchas variables que no representen lo que en verdad es el fenómeno, ¿no? Y bueno, algunas de sus ventajas, a grosso modo, se pueden enlistar muchísimas más, igual desventajas, pues es que es un método, o concuerdan muchos autores que es el mejor método que aprovecha la existencia de datos, ¿no? Si la persona o el instituto o quien sea está interesado en algo y tiene la disponibilidad de información, pues este es el método que mejor puede hacer uso de esa información, ¿no?
al ser un método muy utilizado, existe una gran diversidad de metodología, lo cual lo hace pues, de cierta manera fácil de seguir, ¿no? Si se cuenta con información suficiente, el método puede ser muy eficaz, ¿no? Si se cuenta con las variables adecuadas, el método puede reflejar de mejor manera lo que en verdad sucede en la realidad, ¿no? Ningún método lo hace porque, como les dije, cada vivienda es única e irrepetible, pero lo puede aproximar de mejor manera. Y bueno, también el método es flexible. Si se dispone de mucha información, pero digamos de pocas variables, pues puede aproximar algo de esas variables con las que se tenga. Pues en general, este método da mucho de qué hablar, podemos pasar todo el día platicando, porque sería genial, ¿no? Pero como hay otras personas que tienen que darles su método, o platicarles un poco de él, creo que estas serían como que a grandes rasgos algunas de las ideas y de las ventajas, y pues un breve ejemplo en el que se puede ver cómo funciona esto a grosso modo, ¿no? Y entonces, pues, si se dan cuenta ya. Después. Compañeros, si tienen ustedes alguna pregunta o inquietud sobre el tema, adelante. ¿El periodo de recolección de información de qué periodo estamos hablando? Sí, para el ejemplo que les mostré, la información corresponde a los últimos 2 meses o 3 meses, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? No lo mencioné, pero es importante mencionarlo, que otra cosa que influye en el precio de las viviendas es el tiempo. El tiempo es un factor importante, ¿no? Y por eso también las viviendas sirven como ciertos detectores de sobrevaluaciones, ¿no? Porque mientras lo trataré de decir de la mejor manera. Estos precios ayudan a construir índices, ¿no? Entonces, podemos pensar, si metemos una variable de tiempo, si tenemos información de diferentes años, supongamos, ¿no? En lugar de la de estados, en este caso, ¿no? Yo aquí puse, para este ejemplo, estados. Pero si ponemos el tiempo, por ejemplo, puede ser 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ¿no? Entonces podemos ver cómo a través del tiempo el precio fue cambiando, ¿no? Entonces, de un año al otro, si bajó, entonces quiere decir que, pues, tal vez la demanda de la vivienda bajó, los precios de construcción se abarataron, entonces hizo que los precios de las viviendas como tal se abarataran, ¿no? Si de un año al otro sube el precio, pues podemos pensar lo contrario, ¿no? Entonces, estos se pueden tomar como punto de partida para construir índices, para nosotros poder tomar decisiones acerca de eso, ¿no? Entonces, el tiempo es muy importante. Y bueno, nada más para comentarlo, yo lo que les platiqué fueron de las formas funcionales, ¿no? Pero estas formas funcionales, pues, son muy modificables, ¿no? Entonces, en lugar de meter la localización, o también además de meterla, se puede poner el tiempo, los años, etc. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, adelante. Adelante, ¿verdad? Digamos, hablaste de la heterocedasticidad y de la multicolinealidad. ¿Tuviste problemas Sí, de heterocedasticidad, por eso utilizamos la forma semilogarítmica, ¿no? Para reducir el problema de heterocedasticidad. Como son precios o los precios en general son muy grandes, tienen gran dispersión, pues esto ayuda a que se presenten problemas de heterocedasticidad, ¿no? Entonces hicimos transformación para evitarlo. Eso es lo primero. De multicolinealidad, pues como en general tenemos pocas variables, no se presentó ese problema. Sí, bueno, nada más, repito, nuevamente, pues este fue un ejemplo de manera ilustrativa, ¿no? Solo hablando de 1000 observaciones, lo deseable es que fueran más, para abarcar más, un amplio espectro más grande de las viviendas, y pues también la desagregación fuera un poquito, a llegar a otro nivel más bajo de desagregación, para que pues se vieran un poquito, se observaran un poquito mejor los efectos, ¿no? ¿Viste 1000 observaciones? Sí. Sí, cuando lo 1000 observaciones. Sí. A él se le hacen poquitas. Pero no deja de ser ya un número de resultados para una muestra, ¿no? Sí. Más si es representativa de la población. Como saben, la multicolinealidad pues la podemos dominar muy fácilmente, ¿no? En lugar de
con alguna transformación. O con haciendo componentes principales, ¿verdad? Haciendo un análisis anterior para que ya las variables entren. ¿Verdad? Y la heteroelasticidad pues es un problema siempre complicado, ¿no? Porque está asociado a los tamaños. Mayor tamaño de respuesta generalmente va a haber mayor varianza, ¿verdad? Pero bueno, con transformaciones también se pueden. Aquí lo que le ha llamado la atención al equipo de investigación es la certeza, es el ajuste de los modelos tan altos, ¿verdad? Tan altos, que pues son como motivos de discusiones más teóricas. O sea, yo les puedo poner el ejemplo de un modelo en la bolsa de valores para predecir los valores, ¿no?, de todas las que están concursando en el mercado. Y se pueden construir modelos que tienen x cuadradas de 0.9999, ¿verdad? Que quiere decir que ajustan muy bien los datos, pero no necesariamente quiere decir que pronostiquen, ¿verdad?, o que hagan una predicción adecuada. Ese ya es otro renglón. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y estas son variables económicas, las variables económicas tienen ese problema. Uno las puede ajustar muy bien, pero no puede con ellas tan sencillo, tan fácilmente predecir o pronosticar. A veces el pronóstico se tiene que referir a un ciclo adelante nada más, y luego volver a ajustar todo, y otro ciclo adelante, y la ciencia diga no. Pero bueno, ya sabemos todas esas cosas, y lo que se hace pues ahora con la tecnología de la información es estar calibrando los modelos, si es posible, diario, ¿verdad? Si es posible diario. Sí, adelante, María. Sí, yo nada más tengo unos comentarios. Como lo comentaba Saúl, pues todo depende de la base de datos. En el caso de Sociedad Hipotecaria Federal, tenemos la base de todas las evaluaciones inmobiliarias que tienen crédito hipotecario. O sea, por ley somos los custodios de esta información. Y se aprovecha para el cálculo trimestral del índice de precios de la vivienda. O sea, ya hay un sistema de índices de precios de la vivienda que se calcula y se publica trimestralmente en fechas establecidas. Y tiene ahorita cerca de 7 millones de observaciones. Son 175,000 al trimestre, más o menos. Entonces, en términos estadísticos, la heteroelasticidad no ha sido un problema cuando se han revisado los modelos, se han examinado los modelos. Lo que sí ha sido un problema es la multicolinealidad. Es como muy lógico dentro de la parte de la vivienda. A mayor superficie construida, podemos suponer que va a haber más cuartos, más baños, más amenidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues todas están relacionadas. Y la primera vez que lo intentamos, nos dimos cuenta que con la prueba estadística del valor de inflación de la varianza, podíamos ver si una variable estaba llevándose una gran parte de la explicación de la varianza, porque nos pasaba lo mismo que a Saúl, ¿no? O sea, todas las variables salían significativas, pero resultaba que la inflación de la varianza de la superficie construida era del 10. Entonces a nosotros nos decía que esa variable estaba relacionada con el resto de las variables. Lo que se hizo fue, o sea, después de muchos intentos, fue establecer como dentro del intercepto una característica media de la vivienda, o sea, por ejemplo, mínimo 2 recámaras o un baño o cosas por el estilo, y entonces ya transformamos las variables para que ya nada más midiera los cuartos adicionales, las diferencias. Ajá, las diferencias, o por stepwise, o sea, depende cómo lo digamos. Y así logramos que nuestra multicolinealidad se viera controlada, o sea, tuvimos valores de inflación de la variable pareja de 3, o sea, ahorita ya estamos en 3, y tenemos una R cuadrada de 86% para los trimestrales y cerca del 90 y tantos para los anuales, por el número de datos y las observaciones que tenemos. Entonces, ahí en ese caso lo que estamos haciendo es que si, cada vez que pasa algún periodo de cambio en el mercado de vivienda, volvemos a calibrar los modelos para que reflejen el nuevo
mercado. Lo que es muy importante a los números hedónicos es que te dan calidad constante. O sea, te dan índices de calidad constante, lo que quiere decir que los precios implícitos que obtienes nada más te van a indicar los cambios de valoración en el mercado. ¿Okay? O sea, no te van a decir, van a aislar van a aislar los efectos de varianzas inflacionarias o el estilo. Ejemplo, antes de 2008 era muy importante el número de cuartos para los que estaban haciendo para los que estaban adquiriendo las viviendas. O sea, a más recámaras, más iba a aumentar el precio. Pero después, con el cambio de los subsidios hacia viviendas verticales, que estén en departamentos, hace que sean viviendas mucho más valoradas al número de cuartos. Otro ejemplo es las viviendas nuevas son más susceptibles de tener subsidio a una vivienda usada y eso pues afecta muchísimo el precio final de la vivienda. Si una vivienda de 400,000 con un subsidio de 80,000 pesos permite que el que lo compre no más se quede con un crédito de 300,000, ¿no? Más o menos. Sin subsidio esa vivienda pues, son 400,000, que son o 5 años más de pago o cerca de 2,000 pesos más de mensualidad. Entonces esos cambios están afectando mucho a los mercados de vivienda y se tuvo que volver a sacar un stock de referencia, un nuevo modelo para 2009 cuando fue que cambiaron 2012 que cambiaron las subsidios. Y ahora que hay un nuevo cambio, se está buscando rehacer el modelo. Pues esto es algo que es variable, ¿no? Y ahorita lo que decías de la desagregación, se está trabajando tenemos un sistema de información de precios de 113 precios, presentamos nacional, usada, nueva, por entidad federativa, por 69 municipios, pero ahora lo que queremos es llegar a un nivel de colonia. ¿Colonia o localidad? En términos inmobiliarios, colonia. No, localidad no tenemos la información. Pero el problema es la desagregación de la información. El problema que tenemos ahorita es que no hay un catálogo, o sea, localidad, sí hay un catálogo de localidad, porque el INEGI tiene un catálogo de localidades, pero de colonias no. INEGI no tiene un catálogo de colonias, no tiene un catálogo de localidades, y el único que tiene de colonias es el Servicio Postal Mexicano, pero también son, no es un catálogo fiable porque no está establecido, sino que no es legal. Entonces ahí nuestro problema es que tú no puedes decir que Col del Valle y Colonia del Valle están la misma. Entonces ahí nuestro problema ahorita es encontrar regionalizaciones geográficas establecidas para calcularlas ahí. Sí, nada más como mención, eso que comentan sí es muy importante, ¿no? No hay una reacción a priori para pensar que los precios siguen constando, ¿no? Que no hay variaciones, como mencionan en Chiapas, puede ser que alguien pueda bajar el precio de una vivienda, por el caso, como lo vamos a comprender, y al otro año se mantenga, ¿no? Entonces lo que muchas es cada año al menos estar haciendo una revisión, ¿no? Con todo, las conciencias que tenemos ahorita no van a ser las mismas de mañana, ¿no? Pero eso no se puede hacer, tener una visión total, es tiempo, es información, al final es recursos, ¿no? Que tal vez no se tengan. Entonces una forma creo que es hacer una revisión al modelo para estar viendo que estos cambios, bueno, tratar de en el modelo dar los cambios que se van a tener a través de la. Algo que nada más comento y ya lo había comentado también en otro momento. Digo, recordemos que el tiempo es un factor, como decías, importante, pero no solo eso. Yo creo que en México, cuando las series, y en general cuando las series intervenida, pues, cualquier pronóstico que quiera hacer, precio del dólar, por ejemplo, no tiene sentido hacer ninguna estimación. En este caso pasa lo mismo. De la política de subsidio interviene en una serie, ¿no? En este caso, el construcción de vivienda, particularmente en el RUP trabajamos mucho con la vivienda no en conjunto. Entonces, pues concentramos más del 80% de la información y prácticamente pues, casi el total
de la vivienda que se hace en este país, ¿no? Salvo la que sea de particulares, no sería por nosotros. Pero bueno, una serie intervenida, pues bueno, tiene sus asegúnes y esas son de las cosas importantes que hay que mencionar al inicio de cualquier investigación, diciendo, bueno, pues claro, cambia una política pública, ¿no? En este caso la CONADI, ¿no? Con sus nuevas reglas, o incluso el CONADI con sus reglas de operación, cambia, ¿no? La dinámica del mercado y cambia la dinámica ahora la vertical, antes era, no sé, horizontal, era diferente, y esas cosas, pues bueno, es importante describirlas, creo que estos modelos aportan mucho en la descripción y también qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? En una visión de 20, 30 años hacia adelante, ¿no? Como lo hacen las ciudades más importantes de este mundo, ¿cómo nos quedamos en una visión? Sí, yo tomo un minuto, lo que la CONADI dijo es un poco distinto a lo que nosotros repetimos. O sea, sí, las condiciones cambian, pero la CONADI no habló de eso. La CONADI habló de que cambian las características que son juzgadas para determinar el precio. Ajá. En algún momento pueden ser importantes el número de cuartos, pero ahora la política hipotecaria puede estar influyendo más en el precio. Y eso es siempre el caso en los fenómenos económicos. Todos. ¿Sí me explico por qué? Porque los fenómenos económicos tienen una influencia de las políticas y de las cosas a las que nosotros les damos valor o les quitamos valor. ¿Verdad? Es una cuestión cultural. ¿Sí? No es física, como el número de cuartos, como si es de concreto, no, es cultural. Entonces cambia esa cultura. O sea, si hace 30 años hubiéramos hecho ese estudio, el crédito y la carabina de Ambrosio no tendrían nada que ver, porque era una economía que se basaba en el no crédito, y ahora es toda una economía global que está basada en el crédito. Entonces ahora esa variable es sumamente importante, por eso digo, lo que ella dijo es sumamente importante para los fenómenos económicos. No es que las cosas cambien, sí cambian, no, sino que las cosas con las que se juzgan, ¿no? Los valores cambian. O sea, en algún momento puede ser la tasa de interés, pero en otro momento puede ser la tasa de cambio. ¿Sí me explico? O puede ser otra tasa. Y entonces toda la evaluación que tenemos se va al diablo. Ya hay que volver a construir modelos. Esa es la dificultad, por ejemplo, en el mercado de valores. ¿Sí? Que no siempre están influyendo las mismas variables sobre la evaluación de la acción, ¿sí? Sino que cambian. Y es un movimiento muy, muy dinámico, entonces casi hay que estar rastreando qué es lo que está influyendo ahora y después hacer el momento. Eso es lo que nos quiso decir y es una observación importantísima, ¿no? Muy bien, compañeros, creo que si gustan pasar al café, o sea, ese no está de adorno, ¿no? Pueden pasar a tomar algo y continuamos con la siguiente plática, ¿les parece? Sí. Muy bien, compañero, pues adelante.